tenemos el problema 3 resuelto. Nos toca el 4. Digitamos el problema 4. Nos dice lo siguiente. La velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio es de 20 metros por segundo. Si la frecuencia del movimiento es de 4 vibraciones por segundo, se necesita calcular el periodo del movimiento y literal B, longitud de onda del movimiento. Bueno, tengo ahí el texto del problema 4. Extraemos los datos. Y entonces, al leer, pues encontramos lo siguiente. La velocidad de propagación, 20 metros sobre segundo. La frecuencia, esa es letra F, 4 vibraciones sobre segundo. Se puede escribir esto como 4 Hz. Se pone HZ. Hz. Nos piden calcular el periodo y nos piden calcular la longitud de onda. Esas serían las dos interrogantes. Bien, puede ser entonces la siguiente figura. Construimos una onda en un plano. Puede ser así. En donde ya sabemos el eje horizontal es de los tiempos en segundos. Y el eje vertical es la altura de la onda expresada en metros. Este sería el punto 0. Podría darse una onda que empiece en lo más alto, por ejemplo, por aquí. Es solamente para ilustrar, ¿no? Entonces, si empieza de aquí, va a bajar y luego va a subir. ¿Sí? Entonces tendríamos más o menos por ahí. Por lo tanto, en esta parte que alcanza la máxima altura,
se ha cumplido un ciclo, ¿no? Se partió de la parte alta, pues debe llegar a la parte alta. Ahí se cumple el periodo. La longitud, entonces, de onda es hasta cuando se cumpla el periodo. Entonces, ahí tendríamos esta parte de distancia que se llama longitud de onda. Podría hacerse así. Sí, que no parte de cero, ¿no? Parte de una posición de altura. Bueno, continuamos con los cálculos. En los cálculos, primero vamos a calcular el periodo, o sea, literal A, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Es decir, 1 dividido para la frecuencia 4 Hz. Entonces, aquí al dividir 1 para 4, me da 0,25. Y ya me queda solo segundos. Ya no queda Hz, sino segundos. En el momento en que divide 1 para 4 Hz, la respuesta da en segundos. Entonces, esta sería la primera respuesta al problema, el periodo. Para el literal B, nos piden la longitud de onda, pues ya sabemos que esta es igual a la velocidad por el periodo. Entonces quedaría la velocidad 20 metros sobre segundo multiplicado por el periodo 0,25 segundos. Entonces elimina por simplificación el segundo y ya tendríamos la respuesta de la longitud de onda. 20 por 0,25. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 5, ¿verdad? 5 metros. Muy bien. Bueno, allí hemos culminado con el problema 4. Preguntas. No hay preguntas. Vamos al siguiente entonces. Problema 5. Problema 5 dice: la longitud de onda de un movimiento ondulatorio es de 0,5 metros. Y la frecuencia de 10 vibraciones por segundo.
y las frecuencias de 10 vibraciones por segundo. Hallar la velocidad de propagación del movimiento. La velocidad de propagación del movimiento. Bueno, fácil, ¿verdad? Tenemos datos entonces. Longitud de onda 0,5 metros. La frecuencia 10 Hz. Y nos piden la velocidad. Esos serían los datos. Los cálculos, la figura. La figura pues la podemos construir haciendo uso de un plano. Entonces tendríamos aquí el tiempo en segundos y la altura de la onda expresada en metros. Punto cero. Entonces, si iniciamos en cero, tenemos que regresar pues a cero. Se llega ahí y ahí se cumple lo que llamamos periodo. Si es que iniciamos en cero. Entonces, esta distancia es lo que llamamos longitud de onda. Bien, esa sería la figura que ya la hemos venido repitiendo para familiarizarlo, ¿no? Vamos a los cálculos. Entonces tenemos que la longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo. Es la fórmula que conocemos. Pero otra de las cosas es que conocemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿no? Entonces, longitud de onda viene a ser igual a la velocidad por 1 sobre frecuencia. Luego, como queremos velocidad,
Al despejar, pues quedaría velocidad igual a longitud de onda por la frecuencia. Esta sería una nueva fórmula cuando trabajamos con la frecuencia. Longitud de onda por frecuencia nos da velocidad. Si reemplazamos aquí, longitud de onda sería 0,5 metros por la frecuencia 10 Hz, que se puede escribir 1 sobre segundo, ¿no? En forma abreviada. Eso es Hz. Entonces 0,5 por 10 daría 5 metros sobre segundos. 5 metros sobre segundo, ¿no? Esa sería la respuesta de la velocidad que me solicita. Bueno, de esa manera hemos llegado a solucionar el problema 5. ¿Preguntas hasta el momento? Seguimos. Problema 6. Bien. Nos dice un movimiento vibratorio tiene un periodo de 0,02 segundos. Y se propaga con la velocidad de 240 metros por segundo. Determinar la longitud de onda y la frecuencia del movimiento. Bueno, tenemos de esa forma pues el texto del problema 6. Igual que los casos anteriores, sacamos los datos y reconocemos los siguientes. Periodo 0,02 segundos. Velocidad 240 metros sobre segundos. Y nos piden longitud de onda y frecuencia. Bueno, tengo esas interrogantes.
construimos la figura. Entonces puede darse el caso siguiente, ¿no? Entonces tengo aquí el tiempo en segundos. La altura en metros. Y puede darse pues una onda que puede partir de la parte alta o en cero, y eso es cuestión de gráfica, ¿no? Entonces puede usted tener una onda puede ser así, ¿no? Entonces usted debe reconocer hasta dónde es el periodo. El periodo es que llegue otra vez a la parte alta, o sea, más o menos por aquí, es que se cumple el periodo. Por lo tanto, la longitud de onda estaría más o menos por aquí. Entonces, solo debe considerar es que se cumpla un ciclo, o sea, hasta que se cumpla el periodo, la distancia a la que avanza es lo que llamamos longitud de onda. Esto es la longitud de onda. Muy bien. Entonces, vamos a los cálculos. En los cálculos nos piden longitud de onda. La fórmula es igual a velocidad por el periodo. Longitud de onda entonces igual a 240 metros sobre segundo por el periodo 0,02 segundos. Entonces elimina el segundo y me va a quedar que la longitud de onda es el producto de 240 por 0,02 y me da 4,8 metros. Esa sería nuestra primera respuesta. Bien, ahora para hallar la frecuencia, pues recuerden ustedes que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, 1 dividido para el periodo, que es 0,02 segundos, nos daría entonces 1 dividido para 0,02 nos da 50. 50 y quedaría 1 sobre segundo que corresponde a hertz. 1 sobre segundo, recuerde, es
la unidad que se llama hertz. Bien. Entonces, solucionado el problema 6. Vamos al siguiente. Problema 7. En un movimiento ondulatorio, la distancia entre dos puntos consecutivos que vibran en fase es de 4,5 metros. Si la frecuencia es de 25, vibraciones por segundo, determínese la velocidad con que el movimiento se propaga. Muy bien. Entonces tengo allí problema 7. Vamos a sacar los datos. Cuando decimos la distancia entre dos puntos consecutivos que vibran en fase, nos está dando longitud de onda. Entonces la longitud de onda es 4,5 metros. Nos dan una frecuencia de 25 Hz. Y nos pregunta la velocidad. Eso sería nuestro reconocimiento a los datos. Veamos la figura. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una onda en la que tenemos el tiempo en segundos y la altura de la onda en metros. Entonces este es el punto 0. Y aquí tenemos una onda, ¿no? Que puede repetirse varias veces, ¿no? Esa es una onda. Entonces los puntos que vibran en fase consecutivos sería el punto que está en el 0 y este punto de aquí, que se cumple un periodo, ¿no? Entonces esa es la longitud de onda. Vamos a graficarla aquí. Esto también se llama longitud de onda.
también se puede considerar otros puntos, ¿no? Pero en este momento, el primero que vemos es ese. Esto es longitud de onda. También dos puntos que vibran en fase sería este de aquí y el de aquí. O sea, los puntos que están en la parte alta. Esos dos puntos les toca bajar, ¿no? Entonces vibran en fase. Suben y bajan iguales. Entonces eso es vibrar en fase cuando están igualitos. Aquí, por ejemplo, también tenemos la misma longitud de onda. Estos puntos están vibrando en fase, o sea, van hacia abajo igualitos, ¿no? Decimos que están vibrando en fase. Es la idea, ¿no? Entonces también esto de aquí es una longitud de onda. Bueno, es la figura. Para los cálculos, pues lo que nos piden es la velocidad. Y recuerden la fórmula que vimos, ¿no? Velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Cuando nos dan frecuencia, pues hay que multiplicar longitud de onda por la frecuencia para hallar la velocidad de propagación. Entonces sería 4,5 metros por la frecuencia 25 Hz. El Hz se lo traduce como 1 sobre segundo, ¿no? Luego, pues, es fácil encontrar la respuesta. 4,5 por 25 me da 112,5 metros sobre segundos. Que sería, pues, la respuesta. Bueno, fácil, solo aplicar una fórmula que ya vimos anteriormente. Esta fórmula, ¿dónde la sacamos? A ver, está aquí, ¿no? Aquí está la fórmula. Velocidad igual longitud de onda por frecuencia. Esa fórmula es la que hemos utilizado aquí. Muy bien, en todo caso, pues, hemos visto, pues, el día de hoy, problema 3, que nos pedían longitud de onda cuando nos dan velocidad y periodo. Problema 4, calculamos el periodo y la longitud de onda. Problema 5, la velocidad de propagación. Cuando nos dan longitud de onda y frecuencia. Problema 6, calculamos longitud de onda y frecuencia, nos dieron periodo y velocidad de propagación. Y el problema 7, pues, que nos habla de puntos que vibran en fase, eso es la distancia que corresponde a lo que llamamos longitud de onda. Esta es la fórmula que hemos aplicado y hasta ahí, pues, la clase de hoy. Muy bien.